Buenas tardes, Bitcoin. Bienvenidos a más Bitcoin para pobres. Nos vamos siempre de Bitcoin, criptoactivos, tecnología y el futuro. Bitcoin para pobres también es un libro y premio Amazon. Si lo queréis gratis en PDF, me lo podéis seguir con los comentarios. Aquí no sea consejo financiero, será educación y entretenimiento. Bueno, había una caída en el precio y la codicia está quieta de momento, pero seguro que mañana estamos en casi neutro. Hemos caído de 63, estábamos esta mañana. Fijaros la caída importante a 60, a 600, ¿no? Y como sigue así, pues nos vamos a 59. Pero bueno, esto es una buenísima oportunidad para comprar, tanto a este precio como un poco más abajo, y esto sin duda va a rebotar antes o después. O sea que esto es dinero gratis. Si compras ahora, en un día está en 65 y eso que has ganado. Más claro agua. Eh, la mempool también se ha pasado el pánico y la euforia esa de los runes, las runas, y ahora pues ya estamos en transacciones que rodean entre $1,50 y poco más. O sea, 17, 20 está baratísimo ahora mismo la mempool, ¿no? O sea que las runas fue otro espejismo, otro falso susto que no había que preocuparse tanto. Y bueno, hoy es el día en que Bitcoin ETFs. se han lanzado los ETFs de Bitcoin al contado en especie en Hong Kong. Así en concreto han sido tres empresas, tres fondos: Bosera Husky, China AMC y Harvest. Bueno, se han lanzado y tal. Y aquí vemos la cuenta atrás. You can see the countdown has started. 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, ya habéis aprendido a contar hacia atrás en chino. Esto, fijaros, este canal, las cosas que aprendéis, ¿eh? y han golpeado a la vez tres gongs simbolizando los tres fondos ETFs. El resultado ha sido un poco decepcionante para el primer día. Tan solo han tenido un volumen de 8,5 millones de dólares, que eso es poquito, es poquísimo de hecho, pero tranquilos que esto, como dije ayer, esto no es lo que hace el primer día, ni la primera semana, ni el primer mes. Esto es una jugada a largo plazo y por la razón que sea, hoy no ha habido una avalancha, pero tranquilos que China y los chinos tienen mucha pasta y mucha pasta que la tienen en yuanes y que les quema en las manos el yuan y quieren invertir en activos sólidos, en dinero duro. En China no hay muchas oportunidades de inversión, lo tienen bastante difícil para invertir en la bolsa americana, por ejemplo, y Bitcoin es una gran oportunidad, aunque sea indirecta, aunque no seas custodio tú y todo eso, pero los fondos ETF de Hong Kong van a tener mucho éxito. Y yo creo que en algún punto podría incluso superar a los ETFs americanos. Y MicroStrategy ha vuelto a comprar Bitcoin. Esta vez ha comprado menos, porque, bueno, tampoco es cuestión de gastarse todo el dinero, ¿no? Pero ha comprado 122 Bitcoin. Y ya tienen 214.000. Esto ya casi no es noticia, ¿no? Pero bueno, hay que decirlo. Y cuando tienes en cuenta, muchas veces hablamos de, es que mi casa se ha revalorizado, es que la bolsa, el S&P 500 ha subido un 500% en 10 años o no sé qué. Nah, todo eso es mentira, porque estás hablando de valores nominales. Y valor nominal es falso, porque se han imprimido al mismo tiempo que estaba subiendo la bolsa, que estaba subiendo tu casa, se estaban imprimiendo trillones de euros y trillones de dólares. Entonces, ese valor se ha diluido. Y lo que tienes que tener en cuenta, eh, el valor en el que aumentan las inversiones, ajustando por el incremento de masa monetaria, ajustando por la expansión monetaria que ha habido en ese periodo. Entonces, cuando ajustas por expansión monetaria, en los últimos 10 años, el precio de Bitcoin se ha multiplicado por 44. Eso es más o menos un 4.500%, algo así. Pero el Nasdaq tan solo ha subido, tan solo se ha multiplicado por 3, que es, por ciento, que eso es más o menos cuando se multiplica por 2,
Sí, es un 200%. Multiplicarse por 3 es un 200%. Y el oro, pues está completamente plano. O sea, el oro no ha subido nada en 10 años. Cero. O sea, sí ha subido un 20, un 30%, algo así, pero nada. Aquí estamos hablando de hacer un por 3 o hacer un por 44. El oro no ha hecho ni siquiera un por 2. O sea, el oro no ha subido un 100%, ni siquiera un 50%. Entonces, esto es la forma de verdad de mirar cómo se revaloriza una inversión. Tienes que tener en cuenta, tienes que ajustar por la expansión monetaria que ha habido en ese periodo con el dólar. Si no, estás mirando un espejismo. Si no, si utilizas solo el incremento nominal, entonces la bolsa de Caracas, la bolsa de Venezuela, es la que más ha subido del mundo en los últimos 20 años. Se ha multiplicado por un chorrocientos por ciento, chorrocientos mil X, pero lo ha hecho en bolívares. Y el bolívar vale cero. 1.000.000 de bolívares es cero. 1.000.000.000 de bolívares es cero. Por lo tanto, no sirve de nada. Términos nominales no sirven de nada. Tiene que ser ajustado por expansión de masa monetaria. Y bueno, el otro día hubo una pequeña discusión con el tema del trillón. ¿Cuánto es un trillón, no? En billetes. Pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Para ver que un trillón es una cantidad muy grande. En billetes de $1, la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos, que son 34 trillones, daría suficiente como para hacer apilar los billetes para cubrir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, no una vez, no 2 veces, 10 veces. 10 veces puedes cubrir la distancia que hay entre la Tierra y la Luna con 34 trillones de billetes de $1. O sea, eso para que nos hagamos una idea de la deuda que estamos soportando, ¿no? Y bueno, otra noticia bastante buena es que Morgan Stanley ha solicitado a la SEC que le concedan, ofrecer Bitcoin dentro de 15 fondos ETFs que quiere sacar. O sea, no van a ser fondos puros de Bitcoin como BlackRock, Fidelity o Grayscale, pero sí van a ser fondos que tienen cierto porcentaje de Bitcoin, entre otras cosas. Y son 15 fondos de golpe, seguro que se los van a conceder, segurísimo. Y además, recordemos que tienen 15.000 brokers, Morgan Stanley tiene 15.000 brokers que ya está haciendo llamadas telefónicas a diario a sus clientes para ofrecerle estos fondos. Y bueno, la seguridad de Bitcoin, pues efectivamente los de Samurai están en la cárcel, han recibido un ataque importante, el tema de la privacidad de Bitcoin, y no solo de Bitcoin, sino en general la privacidad del individuo, ha recibido un ataque importante, pero hay una cosa que no se puede atacar, y son las redes peer-to-peer y las redes de open source, de código abierto. Ya hay en el repositorio de GitHub, ya está, para que os lo bajéis si queréis, el código entero de Samurai Wallet Dojo, os lo bajáis, os lo instaláis, creáis vuestro propio nodo y a partir de ahí podéis empezar a hacer operaciones, a hacer transacciones igual que hacíais antes con Samurai Wallet. O sea, esto es completamente indestructible. O sea, esto cada fulanito y menganito puede tener en su casa un nodo corriendo Samurai Wallet y no te pueden cerrar eso, porque no saben ni quién eres ni dónde estás. Y estás completamente fuera de la jurisdicción de Estados Unidos. Puedes estar en África corriendo un nodo de Samurai Wallet. Puedes estar en Corea del Norte. O sea, esto es invencible. Todas las regulaciones, todas las leyes, todo el poder de la FBI, de la CIA y todo esto se pierden, se diluyen cuando intentan atacar una red peer-to-peer. Al principio de este siglo, intentaron cargarse las redes de Emule y las redes de BitTorrent, porque la gente se descargaba películas, se descargaba música y tal, porque que eran con derechos de copyright. Entonces las grandes corporaciones como Sony, Virgin Music
y apoyados por los gobiernos, atacaron a muerte todo esto. Y no pudieron hacer absolutamente nada. Y hoy en día te puedes bajar todas las películas y toda la música y todos los libros que te dé la gana, porque Emule sigue funcionando y BitTorrent sigue funcionando. Son un poco menos populares que antes, porque la gente ya pues, paga Netflix y ya está, ¿no? Pero siguen funcionando. No se pueden destruir una red peer-to-peer. Y Bitcoin es una red peer-to-peer descentralizada, open source, y es indestructible. O sea, que intenten lo que quieran, pero con esto no se puede. Las cositas. Bueno, pues aquí hay el tema del día es Michael Saylor, como siempre, pues ha explicado, él tiene una empresa, una empresa pública que cotiza en bolsa y que tiene que cumplir una serie de regulaciones y él se ha beneficiado mucho del tema Bitcoin, obviamente, su empresa también, y las acciones de MicroStrategy pues se han disparado desde que está comprando Bitcoin, que básicamente es una forma indirecta de comprar Bitcoin. Pero a pesar de eso, tiene la suficiente honestidad para reconocer que las acciones de bolsa, la bolsa en general, tiene mucho riesgo en comparación con Bitcoin. Y habla en concreto de 24 riesgos que tiene la bolsa, que tienen las acciones de Tesla y de MicroStrategy y de Amazon y de Google, que no tiene Bitcoin. Y aquí están esos 24 riesgos, ¿no? Bueno, primer riesgo. Riesgo de gobernanza. Cualquier empresa está dirigida por personas y las personas pueden ser o ineptos o ineficientes o corruptos. Y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, aquí muchas empresas han caído por tener un CEO inútil o por tener un CEO que era brillante al principio pero que luego se torció. O sea, riesgo de gobernanza es un riesgo muy grande. Riesgo de operaciones. Cualquier empresa, dependiendo en qué sector esté, si es un restaurante, pues depende mucho de la comida, del transporte. Si es una aerolínea, depende mucho del tráfico aéreo, de los controladores. Hay una serie de riesgos operacionales que para funcionar tienen muchos factores externos que pueden influir en tu negocio, aunque tú no tengas culpa de nada, ¿no? Entonces, riesgo operacional. Y eso también ha hundido muchas empresas y las ha hundido en bolsa. Riesgo estratégico. Si el CEO que tienes no sabe mirar a 5, 10, 15, 20 años vista, entonces luego le va a venir un tsunami y se va a quedar a cero, ¿no? El riesgo de ¿cómo se llama? Blockbuster no vio venir el streaming, el vídeo en streaming, y ahora Blockbuster no existe. Kodak no vio venir la de la fotografía digital. Bueno, sí, la vio venir, pero no la utilizó, no se enganchó a ella. No, de hecho, fue un empleado de Kodak el que la inventó y no quiso adaptarse a eso. Y por tanto, ahora Kodak prácticamente es una broma en comparación con lo que era, ¿no? O sea, riesgo estratégico. Riesgo financiero. Todas las empresas dependen de crédito de los bancos. Si de pronto suben los tipos de interés o tu banco, por la razón que sea, te deniega los créditos, la empresa se hunde. O sea, el riesgo financiero es muy importante porque una empresa sin liquidez no va a ningún sitio por mucho beneficio que tenga. Riesgo competitivo. Pues cualquier empresa en cualquier sector le va a aparecer miles de empresas que le van a intentar hacer la competencia, tanto en precio como en calidad, como en todo tipo de factores, ¿no? Tesla, por ejemplo, es número 1 en coches eléctricos, pero cuidado que viene China pisando fuerte y están ofreciendo coches tan buenos o mejores y más baratos. De momento está existiendo, hay mucho proteccionismo y con los coches eléctricos que vienen de China, con aranceles les doblan el precio para proteger a la industria europea y a Tesla. Pero esto es insostenible, o sea, porque los chinos van a decir, oye, si tú me doblas a mí los aranceles, yo te los doblo a ti y ya veremos a ver cómo termina esta guerra, ¿no? O sea, el riesgo competitivo siempre está, ¿no? Y a pesar de lo que digan los shitcoiners, Bitcoin no tiene ningún riesgo competitivo. Ethereum no es competencia de Bitcoin, Solana no es competencia de Bitcoin, porque no son descentralizadas. Y nadie puede construir de nuevo una red descentralizada con miles de nodos y miles de mineros donde no haya un CEO, donde no haya una sede, donde no haya una centralización. O sea, Bitcoin no tiene ni tendrá nunca competencia. Es imposible. Es una de esas cosas que una vez que se descubre,
no hay necesidad o ni siquiera hay posibilidad de que se cree otra de nuevo, porque nadie va a invertir trillones de dólares para crear una red parecida a Bitcoin cuando ya existe Bitcoin. O sea, no tiene sentido. Riesgo tecnológico. Esto está parecido al punto anterior. Riesgo tecnológico, pues lo que estábamos hablando, ¿no? Siempre tienes un riesgo, por muy bien que tú hagas las cosas, que aparezca una tecnología que deja la tecnología que tú estás usando obsoleta. Ese riesgo lo tiene Ethereum, lo tiene Tesla, lo tiene Google, lo tiene Amazon, lo tiene Facebook, pero no lo tiene Bitcoin. Riesgo político, pues, bueno, ni nada que comentar aquí. O sea, los políticos les da por atacar un sector y se lo cargan. Pero ese riesgo no lo tiene Bitcoin porque Bitcoin es muy, muy fácil de migrar de un sitio, de una jurisdicción a otra, como ya hizo en China, y se fue de China y se fue a Azerbaiyán, y de Azerbaiyán los mineros se fueron a Estados Unidos. Las corporaciones no pueden hacer esto porque legalmente están asociadas a un país y es muy difícil salir de ese país si estás ahí arraigado y te has dado de alta como empresa pública que cotiza en bolsa en Estados Unidos, por ejemplo. Riesgo de facilities, riesgo de... ¿Cómo se traduce esto? Instalaciones, riesgo de instalaciones. O sea, como tienes una fábrica en un sitio, pues esa fábrica puede tener un problema de jurisdicción, un problema de político, un problema de que el ayuntamiento te niega ciertos permisos para operar y entonces pues te hunde el negocio, ¿no? O sea, todo esto obviamente influye al precio en bolsa de las empresas y demás, ¿no? Riesgo regulatorio, pues lo mismo que el riesgo político, o sea, alguien ahí arriba se le va la olla y decide por alguna tontería que tienes que pagar más o que tienes que cumplir una serie de normas que sube tus costes y de pronto una empresa que era súper rentable deja de serlo. Riesgo de empleados. Pues los empleados son humanos y los humanos son muy falibles. Entonces, se pueden volver muy vagos, pueden exigirte mucho más sueldo, pueden hacerte huelgas, pueden convertirse en pequeños traidores. Riesgo importante para muchas empresas. Riesgo de vendedores, de proveedores. Los proveedores, pues obviamente, si los proveedores dejan de servirte la mercancía y no tienen materia prima para trabajar, o deciden multiplicar el precio por 2 o por 3, pues te hunden el negocio. Te hunden el negocio porque, o por lo que sea, o cualquier tema logístico, no te llega la materia prima. Entonces, si a McDonald's no le llega carne y no le llega pan cada día, McDonald's se hunde. Esto a Bitcoin es mucho más difícil que le ocurra porque Bitcoin solo necesita dos cosas, que son ASICs y electricidad. Electricidad hay en todos los países del mundo y ASICs también. O sea, se puede minar Bitcoin en cualquier país del mundo, por tanto va a ser muy difícil que tenga el riesgo de proveedor. Riesgo de cliente. Si los clientes que son también muy volátiles dejan de querer comprar Tesla, pues Tesla se puede hundir, ¿no? Esto es más difícil que ocurra con algo que es un refugio monetario, un refugio contra la inflación, un refugio contra los abusos de poder de los bancos centrales. Entonces, los bitcoins podrían cambiar de opinión, ciertamente, pero ¿por qué van a cambiar de opinión? ¿Y por qué van a sustituir Bitcoin? ¿Hay algún sustituto de Bitcoin que merezca la pena? ¿Realmente? Yo no lo veo. El oro ni de coña. Ethereum, olvídate. O sea, no hay un sustituto. Entonces, por lo tanto, muy difícil que con Bitcoin haya un riesgo de cliente. Sin embargo, las empresas que cotizan en bolsa tienen mucho riesgo de cliente. Riesgo reputacional. Ciertamente, pues como están los CEOs y la empresa viven gracias a una reputación, si esa reputación se hunde por algún tipo de escándalo, pues la empresa se va al garete. Esto me recuerda... Había una empresa puntera en Inglaterra a finales de los 90 que vendía, digamos, joyería de oro y plata y tal. Era más bien bisutería, muchas cosas ni siquiera eran de oro, pero... y era muy popular. Subió en bolsa muchísimo y se hablaba mucho en las noticias de esa empresa y de su CEO y tal, y lo bien que lo había hecho y tal, ¿no? Y un día, como los británicos tienen este humor tan sarcástico, un día le entrevistaron
Y le preguntaron, ¿y cómo puede ser que vendas joyas tan baratas? Y el tío dijo de broma, dice, porque son una mierda. Lo dijo así de broma y tal. Pues el precio en bolsa de esta empresa se hundió. Y la empresa creo que llegó incluso a entrar en bancarrota y tuvo que cerrar. O sea que por cualquier tontería la reputación es un grado muy importante. Se tarda años en construir una buena reputación y se tardan segundos en destruirla. O sea que esto puede ocurrir de forma muy rápida, sobre todo teniendo en cuenta que esta reputación depende de humanos, ¿no? Y una gran fortaleza que tiene Bitcoin es que no tiene ningún humano detrás. Es un mecanismo, es un protocolo de consenso descentralizado que no tiene a nadie detrás. Y si tienes a alguien detrás, ese alguien la puede cagar. En Bitcoin nadie la puede cagar. Y eso es lo bueno que tiene. Riesgo de guerra, pues eso. Imagínate, si invertís en una empresa de Ucrania o de Teherán, pues a tomar por culo. A tomar por culo. La empresa, la bolsa y tu dinero. O sea, ya está. Riesgo de divisa, por supuestísimo. O sea, ¿invertiríais en una empresa de Venezuela, como he dicho antes? O incluso en una empresa de Zimbabue. Incluso todavía que Milei, a ver si lo de Milei funciona o no. Pero incluso una empresa en Argentina. Por mucho que ganes, tienes que ganar más de lo que... Tienes que tener un beneficio mayor de lo que es la inflación en ese país. Si no, estás perdiendo. O sea, si tienes una inflación del 100% y tú tienes unos beneficios del 80%, estás perdiendo un 20% al año. Y no es fácil obtener beneficios del 100%. O sea, hay muchas empresas que sobreviven bien con beneficios del 5% anual. Pero el 100% anual es muy difícil de conseguir. O sea, que el riesgo de divisa está ahí y precisamente Bitcoin lo que te evita es el riesgo de divisa. Riesgo de impuestos, riesgo del clima, riesgo de costumbres y hábitos, riesgos legales, riesgos de judiciales que te metan pleitos, riesgo de patente, riesgo de salud, riesgo de ciclo de vida, riesgo de dilución. Riesgo de dilución. O sea, las empresas, para evitar todos los riesgos los otros 23 riesgos anteriores, lo que hacen muchas veces es emitir más acciones. Las empresas tienen libertad de emitir el número de acciones que consideran oportuno y muchas veces para obtener liquidez y para financiarse, pues sacan un nuevo paquete de acciones al mercado. ¿Qué ocurre? Que si había 1000 acciones, por un ejemplo muy simple, 1000 acciones de Tesla y tú tenías una, pues tenías un 1 por 1000 de lo que era, de todo lo que significa Tesla, de todo lo que vale Tesla. De pronto sacan otras 1000, ahora tienes un 1 dividido entre 2000. O sea, tu acción se ha diluido, su acción ahora vale la mitad. Riesgo de dilución es muy importante y ese es el problema del dinero fiat, ese es el problema de todas las empresas que cotizan en bolsa, es un problema que no tiene en absoluto Bitcoin. Es uno de los poquísimos activos que no tiene riesgo de dilución. En conclusión, pues comprar bolsa está muy bien, el S&P 500 sube un 7% al año de media y todo lo que tú quieras, pero te estás comiendo ahí 24 riesgos que no te los comes con Bitcoin y Bitcoin está subiendo entre un 50 y un 200% cada año, incluso teniendo en cuenta los años malos que baja un 70%. O sea, en definitiva, no hay color y yo no entiendo, existiendo Bitcoin, yo no entiendo por qué hay gente que invierte en bolsa, sinceramente. Bueno, aquí está nuestro amigo Bukele, que esperemos que todos los políticos hagan algún día lo que hace él, ¿no? Vamos a ver la última medida que ha tomado. Persona. Es el fiscal general que está aquí. Él no es del Ejecutivo. Y está acá por una razón bien sencilla. Y es porque le quiero pedir en público de que investiguemos a todos los que están acá. Para atrás y para adelante. Yo me imagino que pues no hay ningún problema, ¿no? Hay una persona que me dijo una vez, mire, ¿y tú no le temes a la muerte? Yo le dije, no, pues claro, nadie se quiere morir. Yo no me quiero morir, pero yo sé que me voy a morir algún día, como todos. Si hay algo que no se puede escapar es de la muerte. Todos los que estamos aquí
pues en 100 años pues, no va a haber nadie vivo. Nadie. Ninguno de los que estamos aquí. Lo más probable es que nadie sabe cómo se llama el papá del abuelo de uno. Pero hay algo que yo sí le tengo miedo. Y es a dejar un mal legado. Y hay presidentes, unos presos, otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones. Yo no quiero ser recordado como el ladrón. Entonces yo no robo, porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto. Pero hubo un presidente, el presidente Duarte, que la gente decía en ese entonces, el presidente no es ladrón, pero se rodeó de ladrones. Y en algún momento representó una esperanza para el pueblo salvadoreño. Pero si acaso es verdad que él no robó, qué tonto fue. Porque él era la esperanza del pueblo. No tocó un centavo y manchó su legado por rodearse de ladrones. Entonces a mí no me va a pasar eso. Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Qué maravilla, ¿no? Y lo mejor no es que son palabras bonitas, sino que lo está cumpliendo. O sea, lo está cumpliendo. Y los que están ahí están escuchándole y están acojonados. Porque dice, hostia, mejor no robo porque este va en serio. O sea, yo creo que El Salvador va por muy buen camino. A pesar de que haya ciertas críticas a Bukele y bueno. Pero bueno, el riesgo, siguiendo hablando de riesgos, ¿no? Eso sería un riesgo político, ¿no? El riesgo de que no solo que tu presidente sea ladrón, sino que se rodee también de ladrones, aunque tu presidente sea honrado. Pero también está el riesgo país, ¿no? Claro, o sea, esto es como ha evolucionado el Producto Interior Bruto en los últimos años. No sé, aquí no me aparece la fecha. Ah, sí, aquí. En los últimos prácticamente 50 años casi. 50 años. Pues Europa es la que menos ha subido. Es la que menos ha aumentado, digamos, la que menos ha evolucionado económicamente. Japón está un poco por encima, pero no mucho mejor. Estados Unidos está bastante mejor. Y en global, y aquí es porque sobre todo ha entrado Asia, en global pues se ha disparado. O sea, cuando tú mejoras, pero todos los demás mejoran más que tú estás tirando para atrás. Tú estás yendo como los cangrejos hacia atrás. Porque aquí esto no es una mejora absoluta, sino una mejora relativa. Tú no solo tienes que mejorar con respecto a cómo estabas hace 50 años, sino que tienes que mejorar con respecto a tu competencia, que son las otras regiones que hay en el mundo. O sea que Europa, de momento, pinta muy, muy mal, ¿no? Riesgo país, riesgo continente. Siguiendo con los riesgos que hablaba Michael Saylor, ¿no? Y aquí está Michael Burry, que dice que nos habla exactamente en qué consiste un esquema Ponzi. Well, I think the point at which the degree to which we can tax our population is eclipsed by the amount of our interest on our debt. Basically, makes us a Ponzi scheme of some sort, and I think that's the point. I think it's very hard. Bueno, básicamente cuando la deuda de un país supera con creces a todo lo que recauda vía impuestos, ya has entrado oficialmente en un esquema Ponzi. Y en ese sentido, según esa definición de Michael Burry, Estados Unidos es un super Ponzi, Europa es un super Ponzi y casi todos los países del mundo son un super Ponzi. Creo que se salvaría Rusia y poco más. Y bueno, y los países que no pueden generar deuda, porque nadie les compra la deuda, ¿no? Y su dinero, su divisa no vale. Pero básicamente vivimos en un esquema Ponzi Fiat. Riesgo divisa, riesgo país, riesgo político, riesgo Ponzi. Y Bitcoin no tiene riesgo porque esta es la adopción de Bitcoin comparándola con la adopción de Internet desde el año 2014, ¿no? Vemos aquí en más oscuro es cómo se está adoptando Bitcoin, el número de usuarios y cómo se estaba adoptando. O sea, no, perdón.
Internet, el periodo que hubo Internet entre el 90, en la década de los 90, comparado con el periodo de adopción de Bitcoin desde el 2014 al 2024. O sea, en 10 años compara las dos, ¿no? Obviamente Bitcoin iba con 15 años de retraso o más, 24 años de retraso. Pero vemos que son muy parecidos, ¿no? Muy parecidos, pero Bitcoin en adopción está superando, la curva de adopción está por encima de la curva de adopción de Internet, que ya fue la hostia. Y Bitcoin la está superando. O sea que esto nos permite ver que podríamos llegar dentro de unos años, dentro de otros 10 años más o menos, o 15, incluso no, 5 años, llegaríamos a una adopción de más de 1.000 millones de personas. Y bueno, y mucha gente cree que llega tarde a Bitcoin y tal, ¿no? Y aquí tenemos la comparación de Bitcoin con otros activos de inversión, como son el oro, el arte, los coleccionables, los coches, la bolsa, el real estate, los bonos y el dinero en metálico, ¿no? Entonces, Bitcoin está aquí en pequeñito, está en solo 1 trillón y pico, mientras que el oro son 16 trillones, ¿vale? El oro tiene su mercado, tal, tiene mucha historia y el oro pues, lentamente yo creo que va a ir decreciendo, pero el oro es bastante sólido, Pero el arte, o sea, quitado el arte bueno de verdad, el arte con mayúsculas de Michelangelo y de Van Gogh y de Velázquez, la mayoría del arte que vale millones es basura. O sea, no tiene sentido que la gente invierta en arte, solo invierte en arte porque es una moda y porque, bueno, una vez que se muere el artista es escaso y tal, pero hay auténticas marranadas por ahí que valen millones y millones. No tiene sentido invertir en arte cuando hay cosas como Bitcoin o como el oro, ¿no? Los coleccionables, 6 trillones en coleccionables. O sea, 6 veces más juguetillos de plástico que valen 6 veces más que Bitcoin. ¿Qué mierda es eso? O sea, eso es absurdo. Esto lo podemos tachar de aquí y esos 6 trillones van a ir directamente a Bitcoin. Equities, ya acabamos de hablar de 24 riesgos que tienen la bolsa que no tiene Bitcoin. Pues muchos de estos millones se van a dar cuenta de eso y se van a ir a Bitcoin. Real estate, sí, real estate es una casa y necesitas una casa para vivir, pero no necesitas que una casa sea un activo financiero de inversión. Eso tan solo es así porque el dinero fiat es una mierda y porque no había otras opciones. Ahora que hay otras opciones mucho mejores, un buen cacho de estas 330 trillones se van a ir a Bitcoin. Los bonos, rentabilidad negativa. Bonos son deuda basura que no se puede devolver, que no se puede ni siquiera pagar los intereses. 300 trillones que van a desaparecer de los mercados de los bonos y se van a ir directamente a Bitcoin. Y el dinero en metálico, absurdo tener dinero en metálico cuando hay inflación del 5 y del 10%, en términos reales, no nominales. Y bueno, otro riesgo más, pues riesgo país, riesgo divisa, ¿no? Aquí tenemos la caída del yen japonés, aquí en negro, como ha caído en los últimos años, los últimos 24 años, y ya está a niveles de la lira turca, ¿no? O sea que esto es riesgo divisa, esto es riesgo país, y Japón y el yen era una de las 5 divisas más importantes del mundo. Sin embargo, todo eso no le sirve cuando empiezas a imprimir dinero a la bestia y cuando tienes una política de incremento de la deuda brutal, que es del 250% con respecto del PIB. Todos estos riesgos son los que hacen que Bitcoin sea una apuesta mucho más segura y que todo lo que está relacionado con el fiat sea una apuesta mucho más arriesgada y además, incluso si el riesgo no se manifiesta, no se materializa, sigue siendo menos rentable, sigue siendo mucho menos rentable que Bitcoin. ¿Que ¿Para qué voy a invertir en la bolsa que me da un 7% cuando invierto en Bitcoin que me da un 50%? Y con menos riesgo, ¿no? Bueno, la llave de ayer, pues no sé por qué muchos habéis dicho el 8, pero el 8 claramente no es. El 7, yo creo que es el 7. Salvo que afines mucho y veas que el ángulo no es exactamente el mismo o algo así, pero yo diría que es el 7, ¿no? Y muchos habéis dicho el 7, así que la daremos por buena. Bitcoins. Terapia Bitcoin me dice que ninguna, puede ser que sea ninguna, esa duda la dejo ahí.
Paco Jarrot dice que la 7. Best Movie 7. Ángel Jiménez 7. PM 7. Pablo Ibiza 7. SAT 21 7. Libertad Descentralizada 7. José Luis González 7. Panchi 7. Misi 2400 7. Y ya está. Enhorabuena. Pero hay bastante que habéis dicho 8. Y la adivinanza de hoy no es una adivinanza como tal, ¿vale? Es más bien una encuesta. O sea que esto es muy fácil. Si os metéis a Google a investigar, es muy fácil. Pero me gustaría que contestarais. Esto es el PIB, la lista de los países más ricos per cápita del mundo. 15 países más ricos del mundo en el año 1960. Estados Unidos era número 1, después estaba Nueva Zelanda, Canadá, etc. Y en el 2022 esta lista cambió. Esta lista obviamente cambió. Entonces, en vuestra percepción, sin mirarlo, ¿cuál creeríais que, obviamente Estados Unidos ya no es el número 1, ni de coña? ¿Cuál creeríais? Y también os digo una pista, que aquí no está China. Aquí no aparece China. Y tampoco, bueno, no sé si aparece China en la lista del 22. Debería aparecer, claro. Entre los 15 primeros debería aparecer. Pero no es el número 1. China no aparece como número 1. Entonces, es uno de estos 15 países. Subió del puesto cualquiera que estuviera aquí. Uno de estos países que estáis viendo subió a número 1. Y si tuvierais que adivinar, sin mirarlo en Google, ¿cuál creeríais que sería? A mí me ha sorprendido un poco, pero obviamente cualquiera de estos es candidato, ¿no? Pero me ha sorprendido un poco. Yo no hubiera acertado con el que hubiera sido el número 1 en el 2022. Y a ver la percepción que tenemos, ¿no? De qué países pueden ser más ricos per cápita. Bueno, chicos, esto es todo lo que tengo por hoy. Muchas gracias por el vídeo. Acordaos de retuitear, compartir, comentar, darle al like y nos vemos mañana a la misma hora. Hasta luego.